para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, en ese entonces Semarnat. Se desarrolló y se desempeñó como asesor del secretario de Educación Pública encargado de los temas de educación ambiental y para el desarrollo sustentable. Actualmente es investigador titular C del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Nacional de Educación Ambiental, de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha trabajado en el campo de la educación ambiental desde 1983 y ha colaborado con numerosas instituciones gubernamentales y organismos internacionales. Ha publicado varios libros y también, pues sobre todo, artículos que de alguna manera han estado vigentes, sobre todo en estos temas. Quiero decirles que como parte también de este trabajo y de esta conferencia que está titulada, si nos ponen por favor el cartel, que es Educación Ambiental para el Cambio Climático, pues es uno de los grandes temas y sobre todo pues son dos palabras y que pareciera que son muy fáciles, sobre todo por la relación que tiene la educación ambiental y el cambio climático, en donde pues es de alguna manera la educación ambiental, muchas veces cuestionamos si es una alternativa ante el cambio climático y que pues muchas veces la vemos incluso alejado. Hemos tenido varios foros en donde vemos por un lado la educación ambiental, pero también por otro lado el cambio climático. Sin embargo, necesitamos verlo de una forma en donde están completamente entrelazados, la educación ambiental y el cambio climático. A veces dentro de la experiencia de lo que nosotros hemos visto, muchas veces acontecen diferentes temas y uno de los ejemplos que tenemos a la vista en lo que es Quintana Roo o incluso en la península de Yucatán, tuvimos el tema cuando llegó el fenómeno del sargazo, pues llega este fenómeno, entonces acuden al tema de la educación ambiental para reforzar sobre todo las medidas y dar a conocer principalmente características como la biología de esto y pues bueno, muchas cosas que aún no se sabían, sobre todo por su relación con el cambio climático. Este es uno de los ejemplos más claros en donde se ha tenido que acudir a veces en cuestiones de tema de educación ambiental por algunas de las relaciones o de las cosas que están pasando en nuestro medio ambiente. Ambas son, la verdad, muy complejas para el país, para el Estado, para los municipios, y en cada una de estas tiene particularidades, pero sin embargo, pues de alguna manera repercuten a nivel global y que pues es un gran reto, doctor, del cual en este tema pues es importante. Y queremos decirle que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en estos temas pues se han hecho esfuerzos muy grandes para poder consolidar pues ambos y sobre todo tener este trabajo en conjunto. En esta situación, tanto científicos, académicos, dentro del sector gubernamental de los 3 niveles de gobierno, educadores ambientales, que también les mandamos un saludo desde este foro, dado que el tener un tema tan importante en la relación de la educación ambiental para el cambio climático, pues hay una enorme necesidad de saber a qué retos nos encontramos y qué es muchas de las cosas que podemos hacer para poder solucionar. Queremos decirle que a estas alturas a veces no sabemos cómo abordar, sobre todo en el marco en el que estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente en Quintana Roo, cuando estamos dentro de una emergencia sanitaria, pero también hay una emergencia en el cambio climático. En ese sentido, pues bueno, este es uno de los temas que la verdad agradecemos muchísimo. Y a nombre de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, a nombre del secretario Efraín Villanueva, que está con nosotros, le damos la más cordial bienvenida a todos los que están en este momento conectándose a través de las diferentes redes y también pues bueno, que de alguna manera es un tema que seguramente nos va a abrir y nos va a ayudar mucho para resolver parte de las cosas que todavía tenemos pendientes.
Les queremos decir que estamos conectados y se está haciendo una transmisión especial y simultánea a través de la televisión, a través de las diferentes estaciones de radio: Cancún 101.9 de FM, Chetumal 860 AM, Chetumal 100.9, Felipe Carrillo Puerto AM, Playa del Carmen 98.1 FM, redes sociales del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas. Agradecimiento por el apoyo en la transmisión a la licenciada Marta Silva Martínez, que es la que está enfrente del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Sean todas y todos bienvenidos. Tiene usted la palabra y le pasamos el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, señora subsecretaria Saldaña, por su presentación y por sus afectuosos saludos para participar en esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Agradezco mucho la invitación de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, de la Universidad del Caribe y de todo el comité organizador que está participando de manera interinstitucional en las distintas actividades. Estuve hace año y medio en la Universidad del Caribe en el congreso organizado por la Academia Nacional de Educación Ambiental. También ahí me pidieron que hablara de educación para el cambio climático, pero voy a hablar de otra cosa porque seguramente algunos de los que están escuchándome en esta ocasión me escucharon en aquella, van a decir que ya no cambio el rollo, pero bueno, en parte se trata de hablar sobre el mismo tema, pero esta vez, conforme al último señalamiento que usted hizo, señora subsecretaria, de que estamos en medio de dos crisis, una crisis epidemiológica por causa de la pandemia, de la COVID-19, y una crisis derivada del cambio climático. Y me voy a permitir entonces tratar de articular esas dos crisis en mi presentación. Voy a compartir pantalla. Y bueno, el título que le he puesto a esta presentación es Educación y Emergencia Climática, Educar para el Cambio. A ver, que no me da los cambios. Bueno, lo que les traigo preparado es justamente un esfuerzo por articular, por explicar en conjunto estas dos crisis que estamos viviendo de manera simultánea, porque en un breve lapso el mundo tal y como lo conocíamos se convirtió en uno completamente diferente. La emergencia sanitaria ha puesto todo de cabeza, desde nuestra vida cotidiana y actividades productivas hasta nuestros planes de futuro. Los espacios de existencia como el trabajo, el hogar, la escuela, el ocio, el entretenimiento, bien definidos hasta hace poco tiempo, un poco más de un año, se han traslapado y no se distinguen entre sí. Ha habido una ruptura, un quiebre. No solo han cambiado nuestros modos de hacer, sino nuestros modos de ser, nuestras formas de ver, como dice Desorteaux. Las prioridades son otras. Y
seguimos confiando en que esto que nos está pasando ahora con la pandemia es algo temporal. Por lo pronto hay que proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos, pero la contingencia domina más que nunca nuestras vidas al dislocarse la estructura normativa en la que solíamos movernos. Todo esto ha sido provocado por una pandemia derivada de un virus patógeno para el que los seres humanos no tenemos barreras biológicas. De ahí que nuestro sistema inmune no puede neutralizarlo y eliminarlo. Tampoco contábamos, cuando esto apareció, con una vacuna, pese a que es un problema que ya se había anticipado desde distintas disciplinas, como la microbiología, la inmunología, la bioseguridad, la virología, la patología veterinaria, entre varias otras, ya habían dicho que algo así iba a ocurrir más pronto que tarde. Invertir en investigación para una vacuna contra el potencial brote de un nuevo coronavirus que pudiera causar infecciones respiratorias desconocidas se consideró hasta hace año y medio poco rentable por parte de las empresas farmacéuticas y los gobiernos, ignorando los pronósticos del conocimiento que ya se habían hecho por parte del conocimiento científico disponible. Ahora estas mismas empresas y gobiernos, como podemos ver todos los días en la prensa, se pelean entre sí a brazo partido por dominar el atractivo mercado de la inmunización mundial. ¿Por qué? Porque hay un evidente interés económico en la venta de vacunas, pero también hay un interés geopolítico en este proceso, ¿no? A diferencia de la súbita y, aunque les digo, anunciada aparición de la enfermedad del COVID-19, el cambio climático es un fenómeno atmosférico cuya alerta fue lanzada desde hace más de 40 años, aunque incluso desde principios del siglo XX ya había algunos trabajos que hablaban de que una excesiva concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera podría producir un cambio climático. O sea que tenemos más de 100 años conociendo las implicaciones que podría tener este fenómeno. En 1988 se creó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Se creó para nutrir las decisiones y las políticas de respuesta de los gobiernos y los organismos multilaterales. El panel está integrado por más de 1.300 científicos que no es que hagan investigación, pero que reúnen toda la investigación que se produce en el mundo por los distintos institutos, por las universidades, por los centros de investigación, para esclarecer los posibles escenarios y las consecuencias que podrían ocasionar, y que de hecho ya sabemos que están ocasionando, los cambios progresivos y repentinos en el clima global. El panel produce informes de evaluación generales y especiales de manera periódica, y cada vez más, pese a todas las negaciones, resistencias y obstrucciones, se confirma que son urgentes las políticas de respuesta efectivas para combatir el cambio climático de manera inmediata. El cambio climático produce afectaciones a los ecosistemas terrestres, marinos, costeros, entre otros. Pérdida de glaciares de montaña y casquetes polares, intensas olas de calor, elevación del nivel del mar, alteraciones en los patrones de precipitación y de los ciclos biológicos, entre otras. Todo ello, aunque puedan verse como problemas de tipo ecológico natural,
pero perturba de muchas maneras la vida social en su conjunto. Por ejemplo, la actividad agrícola pecuaria, la disponibilidad del agua, la violencia endémica, la vulnerabilidad y el riesgo social, las migraciones por causas climáticas que van en crecimiento, la salud por la propagación de vectores, de enfermedades infecciosas, etcétera. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que está pues como a 1200 metros sobre el nivel del mar. No teníamos problemas de dengue ni de ninguna de las enfermedades propagadas por los mosquitos, pero a raíz de que ha empezado a modificarse el microclima de la ciudad, no solo por el cambio climático, sino por las alteraciones locales que ha habido como consecuencia de la deforestación, ya empezamos a tener problemas de ese tipo también en Jalapa. En suma, la pandemia de COVID-19 ha sido imprevista por su magnitud e intensidad, con efectos devastadores, más también se sabe que no será el último microbio que nos afecte en el corto, mediano y largo plazos. De hecho, no sé si ustedes pudieron conocer a través de la prensa escrita, hace un par de semanas se anunció que el virus de origen aviar H10N3 ya se había propagado a un huésped humano en China, ¿sí? que es el proceso mediante el cual empiezan este tipo de problemas. En cambio, el fenómeno del cambio climático, como les decía, ha sido la crónica de un peligro anunciado. Y aunque ha mantenido una secuencia progresiva, incremental, nadie sabe cuándo puede ocurrir transiciones abruptas en la atmósfera, porque no tenemos por qué pensar que la atmósfera se comporte como un sistema lineal, siendo un sistema complejo. Puede ser que llegado un momento, de repente nos veamos en situaciones que ni siquiera nos habíamos imaginado. Ambos fenómenos, COVID y cambio climático, se asemejan, sin embargo, en que han afectado y afectarán numerosos ámbitos de la vida social, con impactos, algunos previsibles, otros no, pero que están respaldados por información científica. Pero esta información ha sido desdeñada por quienes toman decisiones de políticas públicas con respuestas tardías y muy costosas, tanto en el caso del virus como en el caso de la crisis climática. ¿Cuáles han sido las medidas que los sistemas educativos han dado a este tipo de problemas en el pasado? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Qué podríamos o deberíamos hacer ahora? Bueno, pues la idea de esta presentación es contribuir a estas reflexiones sobre la escuela, la pandemia, reflexiones que ya empiezan a abrirse desde muchos espacios académicos, institucionales, entre otros, ¿no? ¿Qué ha pasado con la educación ante la emergencia sanitaria? Con diferencias entre sí, los países del mundo se han visto obligados a adoptar medidas extraordinarias frente a la pandemia en los sistemas educativos. En primer lugar, se cancelaron las actividades educativas presenciales y se ha instruido proseguir con el ciclo escolar mediante actividades en línea. Esta misma conferencia me encantaría estarla pudiendo dar ahí en Cancún o en Chetumal o en alguno de los maravillosos lugares que están en el estado de Quintana Roo, pero la tenemos que estar haciendo de esta manera porque es la única manera ahora disponible para hacerla. No obstante, la brusca transición ha presupuesto
efectos inmediatos en la calidad y en la regularidad de los servicios educativos, sobre todo en el uso del tiempo, al tener que procederse con intervenciones para las que el sistema no está preparado. Tampoco las familias de los estudiantes o de los profesores. Además, la medida excluye a todos aquellos alumnos y docentes sin acceso a esta tecnología. Somos un país con muchos problemas en ese sentido, lo que hace que la brecha digital opere como un crudo espejo de la desigualdad social en países como México. Al respecto, la UNESCO en el año pasado reconoció que ha habido una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19 y estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medios bajos no han prestado apoyo suficiente a los alumnos desfavorecidos durante el cierre temporal de las escuelas. En segundo lugar, ya aparece ahí el cuadro, en algunos casos se ha buscado darle continuidad al proceso de aprendizaje de los alumnos, adaptando actividades a sus diferencias socioeconómicas, así como incorporando contenidos y estrategias didácticas para proseguir con el programa escolar, pero también para ayudar a los alumnos, sobre todo de educación básica, a entender lo que está sucediendo y por qué ha sido vital permanecer recluidos y respetar las indicaciones sanitarias. En tercer lugar, se ha extendido el empleo de plataformas virtuales como esta que estamos utilizando en este momento para mantener contactos directos en lo individual y en grupo, a efecto de abrir debates, atender dificultades de aprendizaje, promover actividades sencillas y asequibles que auxilien al proceso educativo, así como observar experimentos en laboratorios virtuales, partiendo de intentar disminuir la ansiedad generada por la excepcional situación, a sabiendas de que la relación pedagógica no puede ser fácilmente trasladada a herramientas tecnológicas por atractivas y solventes que parezcan, ni la interacción personal y grupal puede ser sustituida por comunicaciones en línea. Boaventura de Sousa Santos, en un evento virtual celebrado hace mes y medio en la Ciudad de México con motivo del aniversario de la creación de Complexus, una red de universidades a la que pertenece la Universidad del Caribe, por cierto, mencionó que una de las principales pérdidas de la cancelación de las actividades presenciales ha sido que se suprimieron súbitamente aquellos procesos de aprendizaje que ocurren de la interacción de los propios estudiantes. Es decir, sin la mediación del docente, solo por la relación de estudiantes entre sí, ocurren aprendizajes que se han visto suspendidos por la reclusión. Sin embargo, y en cuarto lugar, me temo que después de la emergencia veremos la misma respuesta que los sistemas educativos han aplicado durante décadas, sobre todo frente a los problemas ambientales, que ha consistido en añadir contenidos a las distintas asignaturas. Ahora será sobre epidemias y protección de la salud, supongo, en modalidad digital y televisada. Esta respuesta, a pesar de sus precarios resultados, es vista por los sistemas educativos como la estrategia educativa óptima para proveer a la población del conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para encarar las incertidumbres y riesgos crecientes que deparan los próximos años. Aunque
no ha ofrecido en 20 o 25 años que se ha aplicado para el tema de la educación ambiental. Esto no ha funcionado, porque se trata de un formalismo programático que deriva de la compulsión a alfabetizar, que nunca ha sido apropiado a las circunstancias, ahora menos que nunca, que desperdicia la oportunidad, como dice el doctor Ángel Díaz Barriga, para impulsar otro tipo de aprendizajes y otra forma de aprender, para invertir el currículum, poniendo las disciplinas al servicio de las demandas sociales. Finalmente, y en quinto lugar, y soslayo muchos otros aspectos importantes, han tenido que improvisarse cambios de distinto tipo en el sistema educativo. Cambios administrativos, laborales, normativos, sindicales, para poder legalizar, regular y certificar las actividades en línea ante las condiciones de emergencia. De todo esto, la pregunta principal es: ¿qué hacer con una educación basada en un currículum con tan escasa capacidad heurística y diseñado para desarrollarse de manera presencial? ¿Qué podemos hacer? Porque ya el currículum ha sido organizado por asignaturas y sobresaturado, como voy a mencionar en un momento más. De hecho, da pocos grados de libertad para incorporar las demandas del mundo social, las innovaciones, todo. Los sistemas educativos, además, son muy resistentes a estas innovaciones. Y con este currículum, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Muy poco. Estamos hablando de una reliquia de currículum estanco, como lo conocemos, que desde hace tiempo está totalmente rebasado por las realidades del mundo contemporáneo, no solo por el momento actual. Ha habido mejoras, desde luego, pero devienen paliativos. Repitiendo el cliché, es como recetar aspirinas para un problema de cirugía mayor. La pandemia ha venido a poner en evidencia aún más el esqueleto curricular escondido en el closet y que constituye el basamento de una institución escolar en muchos sentidos fallida. De ahí que sea pertinente detener ese apremio estéril que ahora se observa por intentar recuperar un tiempo que ya no está ahí, para pensar mejor hacia dónde queremos ir. ¿Qué cambios es necesario hacer en este desafío que ha cancelado las medidas remediales habituales y ha abierto otras posibilidades? En este sentido, la pandemia es una crisis, lo ha sido, ciertamente, sobre todo por el costo de vidas humanas, por el alto costo económico que ha tenido, que para tener que orientar recursos que podrían haberse orientado a otro tipo de necesidades, ¿sí? Pero también es una ventana de oportunidad para introducir cambios de fondo, aunque no los veo factibles en la coyuntura actual. ¿Y qué pasa con la educación para el cambio climático? En el caso del cambio climático, la situación es aún más extrema. Como decía al principio, este fenómeno es reconocido científicamente ya como un problema complejo por su carácter global, o sea, afecta a todo el planeta. Es acumulativo porque los gases de efecto invernadero que se han venido acumulando desde principios de la revolución industrial se están generando el problema. Es ubicuo porque está en todas partes, pero no está en todas partes de la misma manera, o sea que es desigual. Es no lineal, es un fenómeno no lineal, es persistente, o sea,
no desaparece, aunque disminuye estacionalmente en algunos momentos del año, pero es radical, es contraintuitivo, entre muchos otros de sus rasgos. Pero además es muy complejo porque el conocimiento disciplinario disponible no ha sido capaz de construir escenarios a todas las escalas necesarias, por ejemplo, regionales o locales. Es posible que tengamos algún escenario estimado por los científicos del mundo, por ejemplo, sobre lo que va a ocurrir en el Golfo de México, pero no tenemos un escenario claro para el estado de Quintana Roo, y mucho menos para Cancún o para Chetumal o para alguna de las áreas urbanas o rurales del estado, porque no existen estos, no han podido estimarse, no hay datos para definir esos escenarios posibles. Esta complejidad y la consecuente incertidumbre propia de todo estudio científico fue la excusa de un movimiento negacionista que ha obstruido la adopción de políticas de hondo calado para responder con la efectividad debida al problema, toda vez que las empresas y las distintas corporaciones pues se ven afectadas económicamente al tener que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que ellas generan y modificarse la matriz energética dominante basada en los combustibles fósiles. Guardando las diferencias, por ejemplo, en México pudimos observar hace poco tiempo un conjunto de agresivas reacciones empresariales para obstruir la reforma sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, para prevenir al público sobre el exceso de grasas, azúcares y sodios. O sea, es una medida pues, muy lejos de la magnitud que puede tener el cambio climático. Y sin embargo, hubo todo un movimiento negacionista para obstruir el que el gobierno pusiera en marcha esta reforma. Al final, afortunadamente, se puso, sobre todo dados los serios problemas de obesidad que hay en el país y sobre todo de obesidad infantil. Hay procesos de negación organizada de todas aquellas políticas públicas que afectan o pudieran afectar los intereses creados y los privilegios. El medio ambiente es un espacio político sumamente revelador de estas disputas. Y hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? En nuestro país sobra. Pero el cambio que tenemos que provocar para combatir la crisis climática no es solo para que los gobiernos actúen o incluso las empresas actúen. Desde luego los gobiernos, que son las áreas responsables de esta temática, y las empresas que están ocasionando problemas en esta temática, tienen que actuar. Pero también los ciudadanos tenemos que hacer sacrificios y renunciar a ciertos satisfactores que nos ofrece el modo de vida actual si es que realmente queremos combatir el cambio climático. Por todo ello, el cambio climático, aunque podríamos decir que la población lo tiene claro como un fenómeno, está bien representado en la población. En la Universidad Veracruzana, en donde yo trabajo, en el Instituto de Investigaciones en Educación, trabajamos en un proyecto en el que participan 6 países de América Latina y de Europa, en donde hacemos estudios comparativos sobre lo que piensa la población al respecto del cambio climático, y vemos que la población, sobre todo la población escolar en sus distintos niveles que hemos estudiado,
la educación secundaria, la preparatoria, la universidad. Los estudiantes saben que el cambio climático existe, pero no es asumido como una prioridad en la jerarquía de sus preocupaciones. Y si no es asumido como una prioridad por la población, incluso por la población que se supone mejor informada, como es la población universitaria, por ejemplo, pues no se ve cómo podría incrementarse el peso del cambio climático en la agenda política y social, sobre todo en el corto plazo, porque los temas que aparecen en la agenda política y social pues son los temas a los cuales la población le da importancia. Así, la crisis climática, aunque sepamos que existe, si no está en nuestra jerarquía de prioridades, no modifica nuestra percepción de vulnerabilidad ante el fenómeno, puesto que el fenómeno del cambio climático aparece como algo abstracto, etéreo, remoto en el tiempo, ¿sí? Y en el espacio, o sea, es problema de los osos polares o de los glaciares de montaña o de los países que viven en el Pacífico Sur, que se están teniendo que mudar a Nueva Zelanda o a Australia porque ya su país dentro de poco va a dejar de existir por la elevación del nivel del mar. Es que es vago, es un fenómeno que se ve como un vago en sus causas, ajeno en sus consecuencias, con soluciones descartadas por la sociedad porque implican sacrificios a nuestro estilo de vida o a nuestras aspiraciones sociales, y además cuyos presuntos beneficios, si es que existen, dice la gente, se obtendrían en el futuro. Entonces, pues está muy complicado el asunto. Al margen de su complejidad e importancia política, social, económica y científica que reviste, para el cambio climático suele aplicarse la misma estrategia diseñada para la educación ambiental desde hace 4 o 5 décadas. Vamos a ver cuáles son las medidas que se han aplicado para la educación ambiental. Primero, considerar el fenómeno, en este caso el fenómeno del cambio climático, pero lo mismo se hizo para el caso de los problemas, se ha hecho sobre los problemas del medio ambiente en general, considerarlos dentro del dominio exclusivo de la ecología y en este caso de la climatología, lo que suprime su articulación con la problemática social. Ahora sabemos, por ejemplo, que los conflictos del territorio y los recursos naturales se convierten muy fácilmente en conflictos socioambientales y otra vez los ejemplos sobran. Sin embargo, cuando aquí la Secretaría de Educación Pública ha adecuado los libros de texto para incluir contenidos ambientales, solo ha modificado los de ciencias naturales. Y más recientemente, en el caso de la educación secundaria, los de geografía. Eso mismo está sucediendo con la educación dirigida a encarar los problemas derivados del cambio climático. Informa únicamente sobre las implicaciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero y algunos de sus efectos, máxime si los efectos son catastróficos, ¿no? O sea, vemos en los libros de texto los diagramas de por qué se produce el efecto invernadero y cómo se acumulan los gases de efecto invernadero en la atmósfera y cómo rebotan y todo esto, pero no se analizan las consecuencias que esto tiene en la vida social en su conjunto. Eso no aparece en los libros de texto correspondientes, ¿sí? Y lo mismo está sucediendo con este asunto, ¿no? Con el cambio climático.
Incluso, ¿recuerdan la película de Al Gore, esta que se llamó La verdad incómoda? Recibió un Oscar al mejor documental, e incluso le dieron el premio Nobel de la Paz a Al Gore ese mismo año por su campaña a favor del clima, ¿sí? Pero incluso esa película que tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad, en la gente que la vio, que muestra un perturbador panorama planetario, derivado de información que él, como vicepresidente de los Estados Unidos y en su calidad de senador del gobierno de Estados Unidos, a la cual pudo tener acceso. Pero fíjense, en toda esa película, y los reto a que la vuelvan a ver, nunca asocia la emergencia climática con el American Way of Life. Nunca. Al final de la película aparecen algunos mensajes en línea de que si vas a cambiar tu coche, mejor cámbialo por un coche híbrido y cambia tus focos por lámparas ahorradoras, o sea, pero comportamientos sociales que uno tendría que esperar de una reflexión tan profunda, no, relacionadas, por ejemplo, con el problema de nuestra sociedad de consumo, eso no está en la película. Segundo, las rutinas y rituales escolares siguen iguales, pero ahora se ha añadido el cambio climático, tal como se han agregado otros contenidos, ¿no? Los de medio ambiente, pero también los de equidad de género, lo de los derechos humanos, por poner algunos ejemplos. Pero no dejan de ser parches para que nada cambie. Las campañas y programas de parte de la autoridad educativa se han limitado en la mayoría de los casos a aprender a separar residuos, lo que no es reciclar. Una cosa es la separación y otra cosa es el reciclaje, pero se le llama equivocadamente reciclaje a la separación. Y promover el ahorro del agua y la energía, a lo que se agrega una deficiente formación y actualización docente. Solo las escuelas que han fomentado, por ejemplo, el uso del huerto escolar y las escasas iniciativas de los propios maestros y algunas escuelas de distintos niveles y modalidades educativas han ido más allá de la celebración de efemérides, como el Día del Árbol, esto que celebramos en esta ocasión como del Día Mundial del Medio Ambiente, que no está mal celebrarlo, nos permite hacer este tipo de reflexiones, pero no podemos pensar que con eso el resto del año nos olvidamos del problema, ¿sí? Orbitar el trabajo educativo en torno a los residuos o de algún otro asunto ambiental dislocado de sus relaciones sistémicas, da cuerpo a una pedagogía minimalista, pero que es muy disciplinadamente obsecuente con los dictados del modelo dominante de producción y consumo, y que por lo tanto invisibiliza la crisis ecosocial derivada de ese modelo. Tercero, los escasos programas integrados, como ese que puso en marcha la Semarnat entre 2010 y 2011, que se llamó Escuela Verde, y que a pesar de su plazo muy corto de aplicación, fue muy exitoso ese programa. ¿Qué es lo que suele pasar? Que son cambiados cada vez que hay cambios de gobierno, a pesar de que sean programas exitosos. ¿Por qué? Porque se asocian con el gobierno anterior, y más si el gobierno es de distinto partido político. Algunas organizaciones sociales
y grupos de personas organizadas alrededor de proyectos sin fines de lucro, patrocinados por corporaciones y organismos empresariales, en apoyo a la escuela, han dado vida a una variopinta serie de experiencias no formales a las que les llaman verdes, ambientales, ecológicas, sustentables e incluso autosustentables, sin que usualmente se defina claramente el porqué de su nombre, pero que se suelen evaluar por el número de visitantes, no por sus resultados en sus programas. ¿Por qué? Porque a estas empresas y corporaciones les cuesta muy barato lavarse la cara pintándose de verde. Cuarto, el enfoque principal de la educación climática se inscribe en la habitual alfabetización científica ambiental, amparada en el supuesto del déficit informativo. Este supuesto del déficit informativo considera que si las personas se documentan sobre sus carencias informativas, en esa medida cambiarán sus actitudes y comportamientos sobre las mismas y en consecuencia serán favorables a actuar coherentemente como sujetos racionales, adoptando mejores decisiones. No me extenderé aquí sobre los desaciertos de esta presunción que ha sido cuestionada para estos y otros retos. Por pensar que con incorporar contenidos o información sobre los problemas a los sistemas educativos, la gente va a actuar de otra manera en relación a esos problemas, pues es lo menos que le puedo llamar es una ingenuidad, ¿sí? Y esto ha sido demostrado no solo para el medio ambiente y el cambio climático, sino también para problemas como los de adicciones, la violencia intrafamiliar, etcétera. Pero hay que decir que respalda muy bien este asunto del déficit informativo al modus operandi institucional, pues el déficit de información justifica la saturación del currículum escolar. Aunque estos currículums sobresaturados de información compliquen al estudiante poder distinguir ante este aluvión de contenidos, por ejemplo, entre lo central y lo accesorio, entre la causa y la consecuencia, y el concepto del ejemplo, así como a poder entender esta red de articulaciones que permita a los estudiantes interpretar el mundo como un todo social, como un todo. Los fenómenos están relacionados entre sí, pero este currículum, por asignaturas separadas, desarticuladas y sobrecargado de contenidos, no ayuda. Es tanto lo que puede decirse sobre el cambio paradigmático necesario en la educación, que es imposible explayarme ante el tiempo disponible. Pero uno de los aspectos neurálgicos es cuestionar precisamente de manera radical ese enciclopedismo en boga que conduce a la sobresaturación de contenidos. Máxime en un momento en el que la bonanza tecnocientífica se ha acelerado tanto que convierte en obsoletos los contenidos que aprendemos en la escuela de una década a otra. Lo que los estudiantes están aprendiendo en este momento en los sistemas, en el sistema educativo, sobre todo en la educación superior, no va a servirles o va a servirles de muy poco dentro de 10 años. Entonces tenemos que orientarlos en una dirección diferente. Ray Bradbury lo ejemplifica de una forma descarnada en su distópica novela Fahrenheit 451. Supongo que muchos la han leído, pero hay un par de buenas películas sobre la novela. En alguna parte de su libro, Bradbury dice:
atibórrales de datos, encímales tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Tendrán la sensación de que piensan, de que se mueven sin moverse, y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. En materia de COVID-19, ahora contamos con considerablemente más información. Ahora he oído hasta los niños hablar de vectores de contagio, inmunidad de rebaño, respuesta inmunitaria, carga viral. ¿Por qué? Porque los medios están todo el tiempo sobre el asunto. Pero eso no nos está tranquilizando ni haciendo suficientemente precavidos. Si bien admito que las necesidades económicas y las actividades llamadas esenciales han obligado a un sector poblacional a tenerse que exponer, porque pues si no van a sus actividades económicas no comen. El semáforo epidemiológico se ha convertido en un índice para regular y autorregular hasta donde podemos nuestro comportamiento social. Espero que el verano que está por entrar a nuestro país próximamente, además de que sea muy exitoso en términos turísticos para estados como el de Quintana Roo, pero que no sea tan extremoso, porque altas temperaturas con humedad sofocante podrían producir olas de calor que serían una pésima combinación con la COVID-19, cuando muchas personas, muchas de ellas todavía, deben de permanecer recluidas en áreas urbanas sin contar con las condiciones debidas para mantenerse frescas e hidratadas, y una cosa así sería la tormenta perfecta. Hay que estar alertas ante esa posibilidad. Así, tanto el cambio climático como la pandemia representan desafíos educativos que se encuentran encorsetados pedagógicamente por los discursos canónicos de la escuela y el currículum. Por lo que, como les decía, las medidas adoptadas para encarar la crisis climática y viral son sucedáneos que dejan mucho que desear. Necesitamos un giro copernicano de la educación en la nueva normalidad. Al igual que en la pandemia, el cambio climático también es un hecho total que afecta todos los ámbitos de la sociedad. Ello hace necesario buscar otra estrategia, como decíamos, para implantar por lo pronto un currículum de emergencia que pueda contribuir en el plazo más corto posible a los cambios culturales y sociales requeridos como un primer gran paso para desmontar ese obsoleto armazón escolar en un contexto de graves inequidades. Esta propuesta no sería solo para reaccionar ante la COVID o el cambio climático, sino para responder más allá de los parches a todos aquellos otros asuntos que agreden y vulneran a grandes grupos de la población que han emprendido significativos movimientos en defensa de sus derechos, como el feminista, el de los grupos culturalmente diferenciados, principalmente de los pueblos originarios y afrodescendientes, el de las reivindicaciones sociales y reproductivas, así como el de la lucha contra el racismo y toda forma de colonialismo, entre otros. O sea, un currículum de emergencia para atender todas estas cosas que no hemos sabido atender bien desde el sistema educativo. En otras palabras, requerimos de una matriz curricular capaz de convertirse en un dispositivo para rearticular esa totalidad desorganizada que vemos ahorita en los sistemas educativos.
Esto es un cambio de raíz de lo que conocemos como normalidad educativa. En un trabajo publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa en el último trimestre del año pasado, 2020, que puede, por cierto, ser consultada en línea y que está dedicado exclusivamente a la educación para el cambio climático, unos colegas y yo establecimos 4 ejes principales que hemos planteado para iniciar una reflexión en torno a este currículum de emergencia frente a los desafíos educativos que nos representa la COVID, la crisis económica y la crisis climática. El primero es que necesitamos reformatear los estándares canónicos de universalidad del currículum para transformarlos en redes de transición y compromiso palpable, inspiradas en principios de flexibilidad, manejo de la incertidumbre. En la escuela no aprendemos a manejar incertidumbre, aprendemos cosas que se ven como verdades terminadas. El principio de precaución y creación de resiliencia social. Impulsar un trabajo participativo y colaborativo que sustituya el sesgo individualista que caracteriza la educación escolar actual. Inventar nuevos espacios de conexión curricular entre agentes escolares y agentes no escolares con enfoque ecociudadano. Ampliar las redes de formación continua con base en modelos de liderazgo, en la gestión de organizaciones escolares y no escolares. En fin, termino. Las acciones de educación para el cambio climático, así como las de educación para la salud sobre la pandemia, no deben verse como un añadido, como un parche a la actividad pedagógica principal. Por el contrario, deben formar parte de los proyectos educativos de los centros, de sus fines, de sus objetivos, ¿sí? Y sin saturar de contenidos de acorde con cada nivel educativo, tenemos que auspiciar la formación de criterios, de lenguajes, de capacidades, de principios, de análisis de textos clásicos, de apreciación estética. O sea, no de información, porque como les decía, la información va a estar obsoleta y además los estudiantes ya desde primaria saben encontrar la información a través de la internet. Claro, hay que orientarlos también en ese sentido, porque hay mucha información falsa en la internet, mucha información inconveniente también en internet. Pero creo que todo esto se ha extraviado en el devenir de la institución educativa. Ese cambio en la educación implica una narrativa sustancialmente distinta, donde el énfasis esté no solo en la cognición, sino también en la emoción. El proceso educativo ha de sustentarse en la movilización de emociones para lograr cambios en las personas. La COVID-19 ha provocado experiencias emocionales intensas y hasta los niños pequeños han podido entender, sin necesidad de información epidemiológica, solamente desde la perspectiva emocional, por qué es preciso quedarse en casa, mantener la distancia y usar cubrebocas por el tiempo necesario, no solo por ellos, sino también por su familia, a pesar de los sacrificios que ello implique. Pero a pesar de todo lo que ya sabemos al respecto, no hemos podido lograr esa misma respuesta en relación con el cambio climático. Quizá porque no hemos sabido cómo ofrecer un relato alternativo convincente que se oponga a la inoculación sufrida por la colonización capitalista de la subjetividad. Cada vez más me convenzo de la fuerza pedagógica que tiene
no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Nada de eso es fácil de lograr, porque se necesita formación docente, superar los sedimentos y las resistencias institucionales, superar los atavismos, etcétera. Pero nadie ha dicho que lograr cambios en las personas y en la sociedad sería fácil. Pero primero, colegas, hay que plantearlo y proponérnoslo como condición de poder caminar hacia ese horizonte. De otro modo, la presunta nueva normalidad volverá a ser la misma realidad normalizadora con algunos cambios cosméticos y digitales, mientras otros problemas, pandemias, conflictos y demás continuarán apareciendo. Y de ser así, volveremos a esconder la basura debajo de la alfombra por soslayar la raíz de lo que padecemos y elegir irnos, como siempre, por las ramas. Todo debido al apego a necesidades creadas artificialmente y estilos de vida socialmente injustos, ambientalmente insostenibles y económicamente colapsistas. Si hacemos eso, estaremos suscribiendo una especie de pacto fáustico en la era de la posverdad, donde tenemos todas las de perder. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Edgar, y le agradecemos mucho su participación. Seguramente hay muchísimas reacciones al respecto, porque bueno, pues son temas que de alguna manera tienen muchas variantes, como usted lo comentó. Quisiera darle las gracias por su participación y quisiera pasarle el micrófono al secretario Efraín Villanueva, que es el secretario de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Adelante, secretario. Muchas gracias, Graciela. Pues muchas gracias, doctor Edgar González Gaudiano, por esta muy interesante charla y sobre todo tan motivadora. Estoy seguro que los colegas que han tenido la oportunidad de conectarse y escucharlo, pues al igual que a mí me ha llenado de muchos elementos. Yo quisiera comentar que en mi vida he dedicado 18 años al sector educativo. Fui 10 años secretario de Educación y 8 años rector de la Universidad de Quintana Roo. Y los conceptos que usted ha compartido, pues realmente me han movido mucho también en el sentido del esfuerzo tan importante que hay que hacer por nuestro sector educativo y particularmente en este binomio que tenemos hoy de una pandemia con un tema de cambio climático. Yo creo que los conceptos que usted nos ha compartido realmente son muy relevantes. Me parece que los conceptos iniciales con los que usted arrancó su conferencia, de este traslape entre el hogar, el trabajo, el ocio y la escuela, pues realmente me parece muy importante. Es un tema sobre el cual tenemos que hacer una reflexión muy sólida, muy seria, porque en efecto lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viendo, las escuelas cerradas, el esfuerzo que se está haciendo para poderlas reabrir, las reacciones encontradas que hay entre padres de familia, etcétera, por la posible contaminación, los posibles infecciones que pueda traer, volver otra vez a conjuntar a los estudiantes en escuelas que no tienen las condiciones adecuadas, etcétera. Bueno, es un reto sin lugar a dudas. Y lo mismo me parece que lo que usted también nos compartió sobre las señales ya tan, pues digámosle, tan antiguas ya sobre el tema del cambio climático,
pues indudablemente que han traído muchas reacciones sobre este asunto, desde las reacciones de las grandes empresas que ven afectados sus intereses, estos movimientos negacionistas, como usted los comentó, que han impedido la instrumentación de políticas públicas porque afectan ciertos intereses, privilegios, etcétera. Pues me parece que sí es algo importante que debemos de revisar. Aquí nosotros lo hemos vivido a raíz de que se aprobó aquí por el Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley promovida por el gobernador del Estado, que es la ley para la prevención, la gestión integral y la economía circular de los residuos, pues que hemos encontrado justamente una serie de reacciones por las empresas que reciben una afectación económica. Pero creo que sí es muy importante el poder partir de estas reflexiones que usted nos ha invitado a realizar, y creo que fundamentalmente lo que yo tomo de su importante conferencia es esto de que tenemos que hacer un esfuerzo para modificar el modelo dominante de producción y de consumo, que es hoy un modelo que pues, nos está llevando a una situación que combina justamente la destrucción del medio ambiente y al mismo tiempo la generación de situaciones pandémicas como las que estamos viviendo hoy, que nos ha impedido tener la oportunidad de tenerle a usted aquí en Quintana Roo, en Cancún, en Chetumal, donde usted hubiera decidido, porque todos los lugares aquí son realmente hermosos. Realmente creo que sí es importante el que podamos realizar estas reflexiones. Y estoy de acuerdo con usted, esto no debe de ser una celebración o una conmemoración de un día. Creo que lo debemos de realizar todos los días, a tener esta orientación de una actividad permanente relacionada tanto a mejorar nuestra educación para el cambio climático, nuestra educación ambiental, con los esquemas y los ejes que usted ha mencionado, y este giro copernicano que usted comenta, que me parece que sería lo más importante poder empujar, poder instrumentar. Un currículo de emergencia que realmente supere las limitaciones que sabemos tiene hoy el sistema educativo, frente a una situación que hoy en esta nueva normalidad nos obliga a estar trabajando como lo estamos haciendo en este momento, a través de las redes, a través de las plataformas digitales de comunicación, pero que también las podemos justamente aprovechar, y es lo que hoy por lo menos nos permite estar en contacto, estar unidos, y poder estar escuchando estas importantes reflexiones que usted nos ha compartido. Así es de que muchas gracias, doctor González Gaudiano, por su conferencia. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han acompañado. Me parece que ha sido realmente una excelente conferencia magistral, y adicionalmente creo que muchos de quienes están aquí reunidos son personas ligadas al sector educativo, son profesores, son directores de escuelas, hay mucha gente también ligada a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas, de manera que yo tomo esta reflexión que usted nos ha hecho, y estoy seguro que mis colegas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente también van a tener un alimento espiritual y una reflexión que hacer para fortalecer nuestras labores cotidianas. Muchas gracias, doctor, por su conferencia, y es para mí realmente un verdadero honor enviar a todos un saludo
compartirles también el saludo de parte del gobernador Carlos Joaquín, quien ayer justo nos acompañó en el evento con el que arrancamos estas actividades, que fue también una extraordinaria conferencia de la doctora Julia Carabias. Así es de que gracias a todas y a todos por su participación y muy buenas tardes. Les invitamos a que no se vayan, secretario, para que abran todas sus cámaras para la fotografía, que de alguna manera para que quede constancia, y pasamos a un comercial, mientras pues hay que sonreír. Adelante, Edsa.